Buenos días y bienvenido a todos. Mi nombre es Nancy Suárez Lillo. Soy voluntaria y paciente voluntaria para los PF Warriors, que es el grupo de los guerreros, es parte de la organización matriz PF Warriors, igual que Mariluz. Yo vivo en Dallas. Mis padres son de Puerto Rico, yo nací en Nueva York, pero hace 12 años me hicieron un doble trasplante de pulmón. Y aquí estoy para brindarle apoyo y traerle educación para que aprendan sobre su condición. Y ahora le presento a Mariluz Fuentes, que es compañera mía en los guerreros de fibrosis pulmonar. Y ella se va a presentar y va a presentar al doctor. Muchas Bienvenido. gracias. Yo soy Mariluz Fuentes, a los que no me conocen, ya algunos, yo soy médico y también voluntario de esta organización. También me pasé por un doble trasplante de pulmón hace 2 años y medio. Me siento muy bien y estoy aquí también para ayudarlos y para darles esperanza. Hoy tengo el placer de presentar al doctor José Erazo Maya, quien fue nuestro orador inaugural hace 3 años. Empezamos el grupo en el 2021 y aceptaron nuestra invitación de nuevo. El doctor José Erazo Maya es colombiano, es el director del programa UBEN de la Universidad de South Florida, que se concentra en investigación para los pacientes con fibrosis pulmonar. También es neumólogo y se dedica al cuidado crítico. Es el director de este departamento en la Universidad de South Florida, también de la Universidad del Sur de la Florida. Y además de eso, tiene un fellowship en Yale y está con nosotros. Él es un hombre muy ocupado y le agradezco muchísimo que esté aquí. Él nos va a hablar hoy de actualizaciones de los ensayos clínicos, lo que llamamos clinical trials, y sin más lo dejo porque... Gracias, Mariluz. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y bueno, mucho honor poder hablarles a ustedes sobre los avances que estamos haciendo en investigación para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Entonces, déjame hacer el sharing del screen para que podamos comenzar. Sí, como Mariluz les decía, yo soy el jefe de la División de Pulmonar y Cuidado Intensivo de la Universidad del Sur de la Florida y también tengo un laboratorio que se dedica a estudios preclínicos de fibrosis pulmonar y estudiamos pacientes con fibrosis pulmonar, eh, tratamos de entender sobre todo cuál es el componente inmunológico que afecta a estos pacientes y cómo podemos utilizar la información que aprendemos de pacientes para aplicar esa información en estudios animales y para tratar de traer drogas nuevamente hacia los pacientes. Eso se llama Translational Research o investigación translacional en la cual aprendemos de los humanos, modelamos en ratones y traemos nuevamente drogas hacia los humanos. Hoy vamos a hablar sobre nuevas terapias para tratamiento de la fibrosis pulmonar y quisiera comenzar con los estudios negativos porque quisiera terminar con los estudios positivos, ¿no? Y a mí me parece que es importante que revisemos algunos de estos estudios porque estoy seguro que de pronto ustedes han escuchado sobre estos clinical trials que se hicieron y se preguntaron, bueno, ¿y qué pasó con estas drogas? Una de ellas muy famosa, que se habló mucho, fue Pentraxin. Pentraxin es una proteína que es producida en el hígado que causa inhibición de monocitos y activación de macrófagos. Estas son células del sistema inmune que se encargan de reparar daño pulmonar. No sé si se acuerdan, durante COVID, estas células se volvieron muy famosas porque los pacientes con COVID tenían mucha activación de monocitos y macrófagos. Y lo que encontramos es que lo que se encontró era que pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tenían reducción en los niveles de Pentraxin. Entonces lo que se pensaba era que si le dábamos Pentraxin a estos pacientes, la fibrosis pulmonar iba a mejorar. Y todo iba muy bien. Los estudios preclínicos en los ratones, se demostró que cuando al ratón se le administraba Pentraxin, la fibrosis en los ratones disminuía. Hubo un ensayo en fase 2 en la cual se demostró que el Pentraxin intravenoso mejoraba la función pulmonar, pero el problema fue que cuando llegaron los estudios de fase 3,
el estudio demostró que lo tuvieron que parar por futilidad. O sea, básicamente no se encontró ningún resultado positivo. Entonces, fueron noticias pues bastante tristes para la comunidad porque todavía nos falta ese punto en el cual encontramos una droga que es positiva en ratones, de pronto muestra algunos resultados promisorios en estudios de fase 2, pero cuando llega a la fase 3 la droga se cae. O sea, no podemos demostrar efectividad y eso pasa mucho, desafortunadamente. Este fue otro que es el Pamrevlumab, que también demostró en estudios de fase 1, demostró mejoría en la reducción de fibrosis en animales. En el estudio de fase 2, 90 pacientes con fibrosis pulmonar, se les daba una dosis de 15 o 30 miligramos por kilo por 3 semanas. La droga fue segura, no causó efectos secundarios. Se hizo el estudio fase 2, placebo control. Se trataron 103 pacientes, pero cuando llegó el fase 3, que ya incluyó 340 pacientes, se demostró que no se alcanzó el primary endpoint, que es básicamente lo que tú buscas, que es reducir el deterioro de la función pulmonar a través del tiempo. Entonces, otra vez, un ejemplo de una droga que se ve bien promisoria en estudios preclínicos, en estudios de fase 2, y cuando llega al fase 3, no demuestra los resultados que son esperados. Esta droga, el último update fue en diciembre del año pasado, hace poquitico. Entonces ahí perdimos otro candidato que desafortunadamente hubiese podido avanzar a FDA approval. Sigamos a ver. Esta es otra droga que se llama Siritaxestat, que es lo que llaman un autotaxin inhibitor. Y estos fueron unos estudios clínicos que se llama Isabela 1 y Isabela 2, estudios randomizados, controlados, de doble ciego. Y el primary outcome, que es básicamente lo mismo que hablamos, que es disminución del deterioro de la función pulmonar. O sea, la droga no pudo alcanzar estos resultados. Entonces, este autotaxin inhibitor tampoco va a pasar a fase 3 porque desafortunadamente no pudimos encontrar los resultados. Entonces, Pentraxin, Pamrevlumab y Siritaxestat eliminados. O sea, no funcionaron desafortunadamente. Este fue otro que también fue bastante... o sea, causó mucha tristeza para nosotros, ¿no? Es el Galactic 1, que es el Galectin 3, el inhibidor de Galectin 3. Este estudio llegó a fase 2B, pero no logró el efecto esperado, que es lo que llamamos el primary endpoint, que es disminución en el deterioro de la función pulmonar. Y esto nos dice que wow, o sea, los pacientes se quejan mucho de los efectos secundarios de Ofev y de Esbriet, pero el hecho de que tengamos por lo menos un par de drogas aprobadas es mucho, comparado con la cantidad de drogas que ni siquiera demuestran el resultado primario. Ahora, también hay que entender que hay muchos factores por los cuales un estudio de fase 3 falla, y ahora vamos a hablar un poco al respecto. Pero bueno, este fue otro que desafortunadamente falló, que es el Galectin 3. Este es otro estudio que me pareció bueno traerlo a colación porque nosotros, los pacientes con fibrosis pulmonar, sufren mucho de exacerbaciones agudas de su enfermedad. Y las exacerbaciones son una de las causas más altas de mortalidad en pacientes con fibrosis pulmonar. Y no hay ningún tratamiento para estos pacientes. Muchos de estos pacientes terminan en el hospital, los médicos tratamos a estos pacientes con dosis altas de esteroides, diuréticos, oxígeno, pero desafortunadamente muchos pacientes no sobreviven. Entonces, en este estudio que se publicó en Lancet Respiratory Medicine, se trató de utilizar una combinación de ciclofosfamida con glucocorticoides.
o sea, una inmunosupresión bien potente para tratar de mejorar la sobrevida en estos pacientes, pero desafortunadamente el estudio no demostró beneficio, inclusive mostró un aumento en la mortalidad a 3 meses. O sea, que todavía en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, el uso de inmunosupresión a altas dosis aumenta la mortalidad. Y eso ya lo habíamos demostrado con el Panther Trial, que es uno de los primeros trials que se hizo en fibrosis pulmonar idiopática en los 90, que demostró que el uso de prednisona, azatiropina y NAC incrementó la mortalidad de los pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, este es otro estudio que desafortunadamente es negativo y es muy decepcionante para la comunidad. Este es un estudio bastante interesante porque yo pienso que, pero bueno, este slide venía después de las buenas noticias. Quería hablarles de las buenas noticias, que la primera parte de la charla fue todos los estudios negativos que hemos tenido, pero este es un estudio que es muy interesante. Este estudio, esta molécula la descubrió Dean Shepard. Dean Shepard es el Chief of UCSF, University of California, San Francisco, y es un tipo que ha trabajado toda su vida en fibrosis pulmonar y es el mentor de mi mentor, Naftali Kaminsky. Y él descubrió el rol de unas moléculas que se llaman las integrinas, que son unos receptores de una molécula que se llama TGF-beta, o Transforming Growth Factor Beta, que es el regulador de fibrosis pulmonar en general. Entonces, básicamente lo que estas moléculas hacen, él se mete y previene la unión de TGF-beta con las integrinas. O sea, no hay traducción de la señal. Y esta droga inicialmente se intentó con un anticuerpo monoclonal, pero tuvo muchos efectos secundarios hasta que Dean y su grupo inventó una cosa que se llama un Small Molecule Inhibitor o un inhibidor de molécula pequeña. Entonces, estos inhibidores de la molécula que son pequeños tienen un perfil de seguridad de la droga mucho más alto, o sea, producen menos efectos secundarios. Y en este estudio lo que demostraron es que no solamente no hubo, o sea, acuérdense que en los estudios nosotros buscamos que no haya reducción o sea, que hay una disminución en la reducción de pruebas de función pulmonar a través del tiempo, ¿cierto? O sea, lo que hacen estas drogas como OFEP o como Esprit es que reducen la caída de la prueba de función pulmonar. En estos pacientes, de hecho, la función pulmonar mejoró, que es increíble. O sea, nosotros hasta el momento nunca hemos visto una droga que mejore la función pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar. Y si lo comparas con el placebo, bueno, en los pacientes con placebo, la función pulmonar siguió deteriorándose. Y aquí tuvimos, de hecho, una mejoría, lo cual es súper interesante. Entonces, ahora este estudio va a pasar a fase 3. O sea, ojalá que no sea como los otros estudios que muestran resultados súper promisorios en fase 2, pero cuando lo pasas a fase 3 no lo encuentras. Pero bueno, hay razones para mantenerse muy positivo. Este es otro estudio esta es otra droga, entonces acuérdense de este nombre, Besotegrast. Y esta es otra droga que todavía no le han dado nombre, pero yo estoy casi seguro de que va a mostrar resultados positivos. Esto es lo que llaman un fosfodiesterasa, un inhibidor de la fosfodiesterasa 4B. Y esto es un clinical trial que se publicó en el New England Journal of Medicine el año pasado. Bueno, antepasado, ya estamos en el 2024. Y ustedes saben que los estudios que se publican en el New England Journal of Medicine son estudios bastante rigurosos. Y este estudio demostró en el fase 2 lo mismo que lo que encontramos con el Besotegrast. O sea, estos pacientes tuvieron un cambio positivo en las pruebas de función pulmonar. O sea, no solamente hubo reducción en la caída de la función pulmonar, sino que hubo una mejoría, lo cual nunca vemos, comparado obviamente con el placebo. Entonces, el hecho de que está publicado en el New England Journal of Medicine, muestra mejoría en la prueba de función pulmonar en fase 2, es muy positivo y probablemente ya estamos en la fase 3, vamos a encontrar
de que esta droga va a ser positiva y potencialmente aprobada por la FDA. Este compound se llama el BI 1015550. Entonces, en este momento estamos haciendo el ensayo clínico de fase 3. Aquí tenemos el last update, que fue el 11 de enero de 2024. Y bueno, estamos tratando de buscar si esta droga mejora la función pulmonar. El fase 3 finaliza en noviembre del 2024, o sea que a final de este año debemos saber si esta droga pasa el fase 3 y puede ser FDA approved. Esta es una droga bastante interesante porque la hipertensión pulmonar es muy prevalente en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Como ustedes sabrán, la fibrosis pulmonar causa mucha caída en el oxígeno. Y los pacientes caminan y no se dan cuenta que tienen hipoxia, que tienen el oxígeno bajo, ¿no? Entonces, esa hipoxia prolongada causa aumento en las presiones de las arterias pulmonares para tratar de balancear la caída de oxígeno, ¿no? La razón por la cual nosotros somos humanos es que respiramos oxígeno y si el organismo se adapta cuando el oxígeno está bajo y uno de esos procesos de adaptación es el aumento de las presiones pulmonares. Y la hipertensión pulmonar causa muchos síntomas y uno de los síntomas que más causa es dificultad para respirar con el ejercicio. Entonces los pacientes tienen mucha disnea, mucha dificultad para respirar. Entonces, nosotros y nuestro grupo, de hecho, el doctor Ricardo Restrepo es uno de los faculty que trabaja con nosotros en la Universidad del Sur de la Florida. Como nosotros tenemos uno de los grupos más grandes de hipertensión pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar, fuimos uno de los centros que más reclutamos pacientes para este estudio. Y en este estudio lo que tratamos de utilizar fue una droga inhalada que se llama teprostinil en pacientes con hipertensión pulmonar que también tenían fibrosis pulmonar. Y lo que este estudio demostró es que los pacientes pudieron caminar más cuando se les dio el teprostinil que los pacientes que recibieron placebo. Esto es una prueba que muchos de ustedes se habrán hecho que se llama el 6-minute walk, que los ponen a caminar por 6 minutos y cada minuto le miden la saturación de oxígeno. Los pacientes con hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar tienen mucha dificultad en pasar esta prueba porque no pueden caminar, se cansan y es uno de los síntomas más debilitantes. Entonces, esta droga demostró que los pacientes podían caminar más en metros comparado con los pacientes que recibían placebo. En este momento, esta droga fue aprobada por la FDA. No sé si ustedes la conocen, se llama Tyvaso. Inhaled Tyvaso se utiliza en nebulizaciones. Y o sea, hay una cosa muy interesante sobre esta droga, es que se está desarrollando un inhalador así de chiquitico que tú puedes tener en la palma de la mano y te puedes hacer las inhalaciones en la casa. En este momento se hace con un nebulizador y es bastante incómodo porque son bastantes nebulizaciones muchas veces al día, pero con el inhalador chiquitico, que es el handheld device, se pueden hacer las inhalaciones en cualquier parte donde tú estés. Y bueno, o sea, de pronto no mejora la sobrevida, pero mejora la calidad de vida del paciente. Le mejoramos el síntoma al paciente. Ya puedo caminar un poco más, ya me siento mejor, puedo hacer más cosas en la casa. Entonces, en este momento se está haciendo un clinical trial con Tyvaso para pacientes con fibrosis pulmonar exclusivamente, que no tienen hipertensión pulmonar. Porque una de las cosas que se demostró con esta droga Tyvaso era que los pacientes con fibrosis pulmonar desarrollaban menos exacerbaciones. Entonces, eso se hizo en un post-hoc análisis. O sea, después de que se cerró el trial, se pusieron a revisar y se dieron cuenta que estos pacientes tenían menos exacerbaciones y que de hecho la droga mejoraba la reducción de la función pulmonar. Entonces, ahora se está haciendo un clinical trial que se llama el TETON Trial, no sé si lo han escuchado, que es el uso de inhaled Tyvaso en pacientes que tienen fibrosis pulmonar sin hipertensión pulmonar y yo creo que es un trial super exciting, yo creo que va a dar buenos resultados y yo creo que Tyvaso se va a probar también en pacientes que tienen fibrosis pulmonar sin hipertensión pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, seguimos.
¿Por qué fallan los estudios en fase 3? Y yo pienso que es muy importante que hablemos de esto porque muchas personas se preguntarán, bueno, si la droga se ve tan buena en estudios preclínicos y si la droga se ve tan buena en estudios de fase 2, ¿por qué cuando llegan a los estudios de fase 3 la droga se cae, no alcanza el endpoint? Y es que muchas veces yo pienso que estas drogas, como los pacientes con la fibrosis pulmonar es una entidad relativamente rara y el tamaño de la muestra es muy bajo, es muy difícil encontrar resultados positivos con un grupo muy bajo de pacientes. No es lo mismo hacer un estudio de una droga en hipertensión o en diabetes que son millones de pacientes, a una investigación de una droga en un grupo mucho más selecto. Entonces, el tamaño de la muestra, el diseño del estudio. La otra es qué tan segura es la droga. Ustedes saben que muchas de estas drogas tienen interacciones hepáticas, como son los primeros compounds y todavía las compañías farmacéuticas no han aprendido muy bien de estas drogas. Hay muchos efectos secundarios. Entonces, interactúan con muchas medicinas. Por ejemplo, el OFEB interactúa con los anticoagulantes, estos Xarelto y estas drogas. Por ejemplo, si te da COVID y tomas Paxlovid, tienes que parar de tomarlas. Entonces, eso te limita el tamaño de la muestra de los pacientes que puedes reclutar. Y el otro problema es que en fibrosis pulmonar, todos los pacientes se tratan de la misma forma y sabemos y hemos entendido que todos los pacientes con fibrosis pulmonar pueden tener diferentes fenotipos de la enfermedad. Hay pacientes que progresan más rápido, hay otros pacientes que progresan más lento. Entonces, si por ejemplo tú coges en tu estudio los pacientes que van a progresar lentamente, de pronto no vas a encontrar un efecto en la droga. Mientras si tú seleccionas un grupo de pacientes que progresa rápido, de pronto es más fácil encontrar la diferencia. Entonces, uno de los mensajes que quiero darles es que parte del problema de encontrar drogas que trabajen de la mejor forma en pacientes con fibrosis pulmonar es que desafortunadamente no hemos aprendido a hacer clinical trials y que nos va a tardar un poco de tiempo, pero estoy casi seguro que cuando ya venga el boom de las drogas va a ser como lo que vivimos en hipertensión pulmonar, o sea, vamos a pasar de 2 a 5, 6, 7, 8 drogas aprobadas por la FDA. Este estudio me gustó traerlo porque muchas veces le decimos a los pacientes, bueno, te vamos a ofrecer una droga que no te va a hacer sentir mejor, que te va a hacer sentir peor, te va a dar diarrea, te va a dar náusea, te va a dar fotosensibilidad, pero vas a toser igual y vas a caminar menos. Entonces, pero sí, es como el seguro de vida de tus pulmones, va a enlentecer la progresión de la enfermedad. Muchos pacientes dicen, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esta droga si yo no me siento mejor, me siento peor? Y esa es una de las razones por las cuales los pacientes en este momento tienden a parar los antifibróticos, porque los efectos secundarios son tales y el beneficio que se encuentra de esta droga es tan bajo que los pacientes prefieren no tomarlas. Pero esta es una droga que de hecho mejora la calidad de vida porque disminuye la tos. Como ustedes sabrán, la tos es uno de los síntomas más debilitantes en fibrosis pulmonar. Y esta es una tableta de una droga que se llama nalbufina. Nalbufina es como la codeína, es un narcótico de acción prolongada que suprime los centros de tos. Y en este estudio lo que demostramos es que los pacientes, por ejemplo, la tos por las 24 horas, los pacientes que tomaron albufina tenían una reducción en el 76% de la tos comparado con los pacientes que tomaron placebo. Entonces, o sea, si yo te puedo dar a ti una droga, te va a mejorar la tos en un 75% y te va a mejorar tu calidad de vida. Yo creo que es tan bueno como tomar una droga que te va a reducir la progresión de la fibrosis pulmonar. Entonces, en el futuro también vamos a empezar a ver drogas de estas que no solamente tratan la enfermedad per se, sino que también tratan los síntomas. Y esto fue unos estudios muy interesantes porque lo que estábamos hablando anteriormente, estas drogas como OFEB, Nintedanib y Esbriet, el problema que tienen es que como tienen que pasar por el hígado para ser metabolizadas, causan muchos de estos efectos secundarios, la diarrea, la elevación de las enzimas hepáticas, la náusea.
Entonces, lo que las compañías farmacéuticas están haciendo es ahora utilizar estas drogas, como ya han sido aprobadas, es utilizarlas en forma nebulizada. Y este es un estudio en el cual se utilizó pirfenidona, que es el Esbriet inhalado, en lo que llaman un Randomized Open Label Dose Response Trial. Y lo que demostraron es que los pacientes con pirfenidona inhalada a la dosis de 100 miligramos 2 veces al día, de hecho tuvieron a las 24 semanas mejoría en la función pulmonar. Este fue el grupo de los 50 miligramos en el cual no hubo tanta mejoría, pero lo que demuestra es que es posible que estudios más adelante con más pacientes con dosis un poquito más altas demuestren que la pirfenidona inhalada sea tan buena o mejor que la oral, con la reducción de los efectos secundarios. Ustedes saben de nintedanib, que es OFEP, que también ha demostrado que reduce el deterioro de la función pulmonar. Estos fueron los Impulsive Trials, por eso la droga fue aprobada. Y esto fue un estudio de fase 1A que se mostró este año el PFF Summit. No sé si tuviste la oportunidad, Mariluz, de ver esto, pero es una de los clinical trials que se va a hacer sobre el uso de la pirfenidona inhalada. Entonces, es muy promisorio y me parece que es el paso a seguir, empezar a utilizar más medicamentos inhalados, menos medicamentos orales en pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, esto es un slide que es el resumen, ¿cierto? Ya sabemos que nintedanib y pirfenidone son FDA approved. Pentraxin 2, perdón, llegó a fase 3, tuvo que ser terminado por futilidad, no se encontró el resultado. Pamrevlumab en fase 3 también se paró porque no llegó al endpoint. El CDTaxesat también se paró después del fase 3 porque no encontramos el endpoint, el resultado. Este es el que les mostré que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2022, el PDE4 inhibitor, el BI 1015550, que en este momento estamos en fase 3, que se acaba en noviembre de este año, que creo que es muy promisorio y que creo que va a ser la próxima droga aprobada por la FDA. Hay un estudio de un agente que se llama danazol. El danazol es un antiestrogénico que se utiliza en pacientes con fibrosis pulmonar con mutaciones en la telomerasa. Esto no lo mencioné porque ustedes saben que hay un subgrupo pequeño de pacientes con fibrosis pulmonar que tienen mutaciones en un gen que se llama el gen de la telomerasa que produce fibrosis pulmonar familiar. Entonces, el danazol se ha estudiado en pacientes con mutaciones en la telomerasa y ha demostrado que incrementa la elongación de la telomerasa. El problema de estos pacientes es que la telomerasa se acorta y produce envejecimiento prematuro. Y el envejecimiento prematuro de las células produce fibrosis pulmonar prematura. Entonces, el danazol se ha demostrado que aumenta el tamaño de la telomerasa y este estudio, que es el Telescope Study, está tratando de ver si este agente puede mejorar el tamaño de la telomerasa y disminuir la disminución de las pruebas de función pulmonar a través del tiempo. O reducir la disminución de las pruebas de función pulmonar a través del tiempo. Hay otros que están en fase 2. Este GAL3, el inhibidor del GAL3, el LPAR1 inhibitor. Y hay uno que les voy a mostrar ahorita que también es súper interesante, que es el saracatinib. El saracatinib es una droga que es similar a la nintedanib. Es lo que llaman un triple kinase inhibitor. Que en estudios preclínicos demostró que era mejor que nintedanib. Y en este momento están haciendo en este momento, este estudio se publicó por el grupo de Kaminsky y colaboradores y con colaboradores del National Jewish, que demostró que saracatinib era mejor
que el nintedanib para bloquear fibrosis pulmonar en estudios animales. Entonces, vamos a llegar al estudio de fase 2, que ya se está haciendo. De hecho, ya se están reclutando pacientes para ver si esta droga es tan buena o mejor que nintedanib. Bueno, vamos aquí a terminar con esta slide. Hay otros que están en fase 1, que realmente no creo que sea tan bueno hablar de ellos porque fase 1 está muy lejos de llegar a los pacientes, pero hay uno que es el dasatinib, células stem cell pulmonares, autólogas, el tRNA synthetase inhibitor y esta droga que suprime TGF-beta. Pero bueno, como les digo, fase 1 bastante lejos. Los que estamos más cerca de llegar a pacientes son los fase 3. O de fase 2 a fase 3, que es el PDE4 inhibitor y el danazol. Este es un estudio que me pareció súper interesante mencionarles, que es un estudio que nosotros hicimos cuando yo estaba en la Universidad de Yale, que demostramos que el uso de hormona tiroidea inhalada podía reducir la fibrosis pulmonar en animales con fibrosis pulmonar. Y el grupo del doctor Kaminsky, el doctor Shubelekis en Grecia, crearon una compañía que utilizan una droga que se llama Zovetiron, que es un análogo de la hormona tiroidea, que se van a empezar a hacer estudios clínicos en humanos. Esta droga no es inhalada, es oral, pero la idea es que la célula alveolar epitelial, que es básicamente la célula más importante del pulmón, se daña y se cicatriza en fibrosis pulmonar. Entonces, al aumentar el metabolismo de esta célula, dándole hormona tiroidea, la célula puede recuperarse más rápidamente y así evitando la formación de cicatrices. Entonces, este es un estudio que es bastante promisorio. Y quién se iba a imaginar, ¿no? Que el uso de hormona tiroidea o análogos de la hormona tiroidea podía mejorar pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, bueno, ya hablamos también de saracatinib y quería dejar con este estudio que se llama el Cleanup Study. Este estudio lo hizo Fernando Martínez y Inrenot y fue un estudio en el que los investigadores querían ver si alterando el microbioma, que son las bacterias intestinales de pacientes con fibrosis pulmonar, podían disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, estos pacientes les dieron tratamiento usual, o sea, antifibróticos, y a otro grupo de pacientes les dieron antimicrobianos, o sea, antibióticos. Pero no se demostró ningún efecto secundario. Pero en los pacientes que tenían la mutación de un gen que se llama TOLIP, tenían una mejor respuesta a la terapia antimicrobial. Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales los estudios clínicos fallan, porque, como les digo, tratamos a todo el mundo, a todos los pacientes de la misma manera, pero si tú te pones a mirar en la parte genética y en la parte molecular de cada paciente, van a haber subgrupos que respondan de una u otra manera a las drogas. Bueno, eso es todo por ahora. Yo desafortunadamente me gustaría pasar una hora hablando sobre estudios positivos, pero como ustedes saben, la investigación es muy lenta en fibrosis pulmonar y como les digo, la principal limitación es el número de pacientes, la inversión de las compañías farmacéuticas en estas drogas, pero pienso que estamos mucho mejor que hace 10 años cuando no teníamos ni siquiera una droga y la única opción era trasplante pulmonar. Entonces yo pienso que en los próximos 5 años vamos a tener muchos resultados positivos de estos estudios preclínicos y vamos a empezar a ver más drogas que podamos utilizar en combinación, ¿cierto? Por ejemplo, saracatinib con Esbriet o nintedanib con pirfenidona inhalada, más nalbufina para el tratamiento de la tos, más Tyvaso para el tratamiento de la disnea y la hipertensión pulmonar. Entonces, yo creo que lo que viene va a ser muy promisorio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias al doctor. Esto estuvo fantástico. Gracias por la participación de todos a usted.
Muchísimas gracias por explicarlo de una manera tan fácil para que los pacientes lo entendieran y darnos un Gracias update a ti, de Marilu, todo. Muchas gracias. por ponerlos juntos. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Que estén Gracias, bien. Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Bye bye.